Hola, amados hermanos, les saludamos en el amor de Jesús y también a nuestros amigos que nos están viendo. La pandemia no nos detiene, la pandemia no nos limita. Y aquí seguiremos exaltando el nombre de Dios por medio de estos recursos tecnológicos maravillosos que Él ha permitido que se inventaran. Él no tiene límites, por lo tanto su palabra no puede dejar de predicarse, porque viene la noche cuando nadie pueda obrar. Por lo tanto también Dios sigue llamándote a libertad y salvación. Les invito a orar para iniciar. Amado Padre, que estás en los cielos, en la tierra, pero que estás en el corazón de todos aquellos que han decidido seguirte, seguir las enseñanzas de Jesús, seguir el estilo de vida de Jesús. Gracias porque nos das la vida, nos das bendiciones como los alimentos, nos das muchas cosas, Señor. Y aun a pesar en la enfermedad, nos das la paciencia. Nos das la paciencia para soportar, Señor, el sufrimiento. Y porque a los que han decidido amarte y seguirte, Señor, nos has enseñado que también nos hemos de gozar en las tribulaciones. Y también nos recuerdas en la vida de Job, recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que también en el sufrimiento, Señor, hay propósito, hay enseñanza. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos que se están conectando en este momento para unirse también en este culto, en esta adoración. Gracias por los amigos, los que, Señor, ya sea en este momento o cuando este video circule por la red, alguien, Señor, a quien tú muevas el corazón a ver, Señor, este video, también lo bendigas, lo transformes y que tu palabra, Señor, cumpla con el propósito para la que es enviada. Tu palabra tiene poder y trasciende, Señor, no está limitada al tiempo, a un lugar. Gracias, pues, bendiciones, Señor, para tu iglesia. Bendiciones y también para aquellos hermanos que están padeciendo inundaciones y que están, en cierta manera, cubiertos, Señor, alrededor de agua y que tienen necesidad. Permite, Señor, que puedas, a los que les falta el pan o les faltan algunos recursos, Señor, tú puedas mover a la gente a misericordia, a la iglesia también. En este momento, Señor, ponemos en tus manos, pues, todo este momento de adoración y permite que tu palabra, pues, dé el fruto en los corazones y todo, Señor, sea para tu gloria. En tus manos nos abandonamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Y por qué no cantar también en la tristeza? Dios puede manifestarse. ¿Por qué no cantar en el dolor? Dios puede manifestarse porque es un Dios de bondad. Vamos a cantar en este momento los himnos que a continuación se señalan y nuestra hermana Margarita tiene a su cargo la dirección. Queridos hermanos, vamos a entonar dos himnos. El 289, Sin Cristo no tengo nada, y el 297, Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida
Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Les invito, amados hermanos y amigos, a que juntos leamos el pasaje bíblico de Mateo 19, su capítulo 19 y sus versículos a leer 16 al 30. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado, lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas,
o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Esta lectura nos confronta, hurga en nuestro interior, en nuestra conciencia y cuestiona nuestra identidad cristiana, porque corremos el peligro de caer en una religiosidad sin esencia. Pero bueno, yo no soy el predicador. Mi hermano Pastor Lázaro Juárez Chan es el que nos trae las buenas noticias en esta tarde con el tema que es una pregunta: ¿qué más falta por hacer? Hola, hermanos, amigos. Qué gozo volverles a saludar como siempre. Reciban un abrazo muy cariñoso con todo nuestro corazón. Qué bueno que está usted allí, listo, preparado, con la familia, listos, unidos en oración y dispuestos a recibir la palabra de Dios, a reflexionar en la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a meditar en este trozo bíblico del capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, que hace un momento fue leído. El relato bíblico se encuentra tanto en el Evangelio de San Mateo como en el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Dice la Biblia, leyendo los 3 evangelios, podemos entender muy bien quién era esta persona. Los evangelios dicen que era un joven. Los 3 evangelios dicen que era rico. Y luego el evangelio de Lucas dice que era una persona, era un principal, era una persona muy respetada, era un líder dentro de los judíos. Así que los 3 evangelios nos describen de manera completa quién era esta persona que vino a Jesús. Lucas dice que este joven rico, principal, vino y se arrodilló ante Jesús. Y viene con una necesidad muy grande ante Jesús. Él viene con una pregunta. Fíjese lo que le pregunta a Jesús. Dice la Biblia: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjese bien. La pregunta es interesante, es importantísimo que lo veamos muy bien. Mire la pregunta. Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mire, los judíos tenían un problema muy serio. Ellos pensaban que a través de méritos propios, a través de la justicia propia, a través de obras, es que se podía entrar al reino de los cielos. Es que se podía tener la salvación. Ellos pensaban que la salvación se ganaba por méritos, por justicia propia, por obras. Y el Señor Jesús siempre en su ministerio estuvo señalando ese pensamiento equivocado. La Biblia no nos dice
Nos dice que es un principal, pero no nos dice a qué grupo pertenecía. Me atrevo a decir que pertenecía al grupo de los escribas y fariseos. Escribas y fariseos eran de los que pensaban, su teología así enfatizaba que el reino de los cielos se ganaba a través de méritos, a través de justicia propia, a través de obras. Y mire, la pregunta así lo dice: ¿qué bien haré? Fíjese, hacer yo. Yo puedo con mis hechos, con mis obras, ganar la salvación, ganar la vida eterna. Y ese es un pensamiento muy equivocado, va totalmente en contra de la doctrina de la gracia y la misericordia de Dios. La Biblia dice que la salvación, la vida eterna, no se gana. No son nuestras justicias, dice la Biblia. No son nuestros méritos. Fíjense que en el Antiguo Testamento el profeta es muy enfático cuando dice que vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es decir, los méritos para querer ganar la salvación delante de Dios son como trapos de inmundicia. Es decir, imposible que el hombre, por sus propios méritos, pueda ganar la salvación. Si así fuera, entonces, ¿para qué Cristo vino a este mundo? Para sufrir y para morir, para dar su vida por nosotros. Si alguien o las personas podían ganar la salvación, heredar la vida eterna, entrar al reino de Dios, que equivale a lo mismo. Si el hombre lo puede hacer por sí mismo, entonces no tenía ningún sentido que Jesús hubiera muerto en la cruz y que hubiera dado su vida por nosotros, hubiera derramado su sangre preciosa por nosotros. El hombre más santo, más recto, más honesto en la vida, por más que se esfuerce por agradar a Dios sin Cristo, todo lo que haga delante de Dios nunca le va a agradar. Mira, la Biblia dice que por la justicia de Jesús es que el Señor se agrada de nosotros, pero por la justicia de Jesús, por los méritos de Jesús ganada en la cruz del Calvario. Ese fue el mensaje de Jesús, siempre, constantemente. Los judíos siempre pensando que ellos pueden ganar por sí mismos la salvación. Ustedes se recuerdan a Nicodemo, cuando llega de noche, ¿cuál era su preocupación? Es decir, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Él dice, yo puedo, fíjese bien, yo puedo hacerlo por mis propios méritos. Y Jesús le dijo, mira, no es por tus méritos, es solamente si vuelves a nacer de nuevo, diciéndole, es necesario que tu vida sea transformada en una nueva criatura a través de Jesús para que puedas entrar al reino de los cielos, porque por ti mismo es imposible. La Biblia dice que por gracia, por misericordia somos salvos. Y esto no es de nosotros, no por obra, para que nadie se gloríe, dice las Sagradas Escrituras. Así que ya la pregunta está evidenciando la teología, el pensamiento equivocado de los escribas, de los fariseos, de los judíos. Así que, maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna, para ganarla, para que yo la merezca? Fíjese bien. Jesús le responde diciendo, fíjese, aquí me interesa que hagamos un poquito de énfasis en esta respuesta que Jesús le da. En los 3 evangelios, dice Mateo, Marcos y Lucas, Jesús le responde, ¿por qué me dices bueno? Si bueno solamente hay uno, es Dios. Yo he escuchado a muchas personas que dejan muy confuso esta expresión de Jesús, como que muchos piensan que Jesús dijo que Él no era bueno, que el único bueno es Dios.
Bueno, si Jesús no es bueno, entonces tendríamos un problema muy serio en la Biblia respecto al carácter de Jesús. Cuando hablo de carácter, estoy hablando de su personalidad. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, semejante a nosotros, pero sin pecado. Él era perfecto. Hablábamos precisamente en unos días anteriores, de que Jesús no heredó el pecado original. Por eso Jesús no era tentado por sus propias concupiscencias. Jesús nada más fue tentado por el diablo, pero jamás él tuvo problemas de tentaciones de la carne, porque las tentaciones de la carne es nuestra naturaleza inherente pecadora. Es decir, todos los que nacimos de Adán y Eva, nosotros tenemos la mancha del pecado, que es la tendencia natural de hacer lo malo, porque nosotros tenemos el pecado original. Jesús no luchó con esas cosas, porque Jesús jamás heredó el pecado original. Por lo tanto, Jesús nunca deseó adulterar con una mujer, fornicar, etcétera, 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 como las luchas que tenemos nosotros. Porque estos son propios de los seres humanos que tenemos una naturaleza pecaminosa por el pecado original. Entonces Jesús no luchó con estas cosas. Jesús, como fue perfecto, era el Hijo de Dios, por lo tanto Él era bueno. Entonces no podemos entender que Jesús estaba, cuando le dijeron a Jesús, cuando este muchacho le dijo, maestro bueno, muchos piensan que Jesús le respondió, yo no soy bueno, el único bueno es mi Padre. Bueno, entonces si Jesús no es bueno, entonces Jesús es malo. La misma lógica te lleva allá, ¿sí? Si no fue bueno, pues eso fue malo. Pero Jesús jamás fue malo. Él fue bueno. Ahora, ¿cómo podemos entender la respuesta de Jesús? Miren, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo a un paralítico? Los judíos pensaban que el problema de estar paralítico, encorvado, ciego, era el castigo, porque era castigado por Dios. Entonces una persona no podía entender que podía quedar sano si antes no se le retiraba la maldición de Dios. Por eso Jesús a ese paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le dijo Jesús eso? Porque no iba a entender la sanidad si no le eran perdonados sus pecados. Ahora, cuando le dijo tus pecados te son perdonados, ustedes se acuerdan cuál fue la reacción de los judíos. Los judíos sabían que el único que podía perdonar pecado era Dios. Y cuando Jesús le dice, yo te perdono tus pecados, entonces Jesús estaba confirmando que Él era Dios. Él era Dios. Por eso para los judíos la reacción tremenda, para ellos era una blasfemia que Jesús dijera que Él era Dios. Pero Jesús, si estaba perdonando los pecados de este paralítico, Jesús estaba diciendo, yo soy Dios, y como yo soy Dios, puedo perdonar pecados. Ahora, yo hago este paralelismo con la respuesta de Jesús cuando dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno es Dios. Ahora me vas a entender. Lo que Jesús está diciendo, bueno, ustedes los judíos saben que el único bueno es Dios. Y que ese calificativo de bueno es solamente para Dios. Y si tú eres un líder judío, tú eres un principal, no eres cualquier persona, eres un erudito de la ley, eres un doctor de la ley, que ha estudiado toda tu vida la ley, y tú has entendido que solamente podemos decirle a Dios bueno. Entonces, si tú vienes y te diriges a mí, le está diciendo Jesús, y me dices bueno, entonces, como solamente Dios es bueno, y tú me estás diciendo que yo soy bueno, entonces, este es un silogismo.
Si Dios es bueno, entonces yo soy bueno. Y como yo soy bueno, entonces yo soy Dios. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Me estás diciendo bueno, por lo tanto yo soy Dios, porque el único bueno es Dios. Por lo tanto yo soy Dios. Así que no es lejos de negar que Él es bueno. Jesús está enfatizando que Él es bueno. Él es Dios. Esa es la forma de entender este texto y no de otra manera. ¿Qué le responde también Jesús cuando le pregunta a este hombre, este joven principal, rico, de que qué tiene que hacer, qué méritos, qué justicia tiene que hacer para tener la vida eterna? Entonces, Jesús le dijo, tienes que cumplir los mandamientos. Y si usted se da cuenta, Jesús le enumera los últimos 5 mandamientos de los 10. Los primeros 5 que están relacionados con Dios, no los dice Jesús. Dice los últimos 5 que están relacionados con el prójimo, con el hombre mismo. Le dice, has cumplido esto, no adulterarás, no matarás, etcétera, etcétera. Entonces él les dice, sí Señor, yo los he cumplido. Era muy probable que a lo mejor quizás no a cabalidad, pero él se esforzaba en cumplir. Pero miren que sigue diciendo las Escrituras. Y el joven le dijo, ahora responde, después que Jesús le dice, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etcétera. Y él le dice, yo los he cumplido. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero mire la pregunta, ¿pero qué más me hace falta? Fíjese bien. Y ahí está el punto clave de este pasaje bíblico. ¿Qué más me hace falta, Señor? Aquí vemos una persona muy rica. Aquí vemos una persona que se esfuerza por cumplir la ley. Aquí vemos una persona que es un principal dentro de los judíos. Eso es un maestro de la ley. Aquí vemos una persona que goza de una vida económica, religiosa, moral, muy buena. Pero está vacío, se siente vacío. Esta pregunta es fundamental que le está diciendo a Jesús. Me siento vacío, no es suficiente. Todo esto he hecho, pero no me llena. Hay un vacío muy grande en mi vida. Algo me hace falta, que no soy feliz. Nada de esto. Seguramente él iba al templo, seguramente él daba sus diezmos, muy fiel, como dice la Biblia que eran ellos. Seguramente él leía las Escrituras, seguramente era de los que hacía largos ayunos, seguramente era de los que cantaban en la sinagoga, seguramente era de los que oraban mucho, seguramente que hacía muchas cosas y se esforzaba por vivir como un buen hijo de Dios. Pero le falta algo, se siente vacío, se siente lleno. Por eso es que fue a Jesús, porque él había hecho todo esto, pero se sentía insatisfecho, no era feliz, no estaba completo, no estaba lleno. Eso es importante entenderlo. Era un perfecto religioso, era un perfecto una persona moral, era una persona que todos veían su vida y pensaban que era el hombre más completo, más feliz, más lleno, pero qué equivocados estaban. Era el hombre más infeliz, más vacío e incompleto. Y eso lo lleva a Jesús, porque él anda en busca de llenar ese vacío que siente en su corazón. Él anda en busca de llenar eso que está en su alma, que nada lo ha podido llenar hasta ahora. Bueno, ¿cuánta gente conocemos así? Gente que son muy religiosos, gente que son muy dadivosos,
que moralmente son muy buenos padres aparentemente. Yo conozco mucha gente que son buenos padres, buenos esposos, que son buenos vecinos, que son muy pacíficos, etcétera, etcétera, que son muy religiosos, van a misa, van a los templos, pero que no son felices, pero que andan sedientos por dentro porque no han podido llenar su alma. Y este es el clásico hombre que así se siente. Por eso le pregunta: Señor, todo esto hecho, todo, pero hay algo que me falta hacer, porque no me siento satisfecho, no me siento lleno, estoy sediento, tengo un vacío muy grande en mi alma que nada de estas cosas puedo llenar. Algunos piensan que la esposa va a llenar ese vacío, se casan y siguen vacíos. Algunos piensan que cuando lleguen los hijos van a llenar esos vacíos. Tienen sus hijos y siguen vacíos. Algunos piensan que alcanzando una carrera, un posgrado, un doctorado o muchos grados, cuando lo alcancen entonces se van a sentir llenos, alcanzan todo esto y se siguen sintiendo vacíos. Algunos piensan que adquirir muchas posesiones y tener muchas comodidades y placeres y gustos que los va a llenar, lo trabajan mucho, lo llegan a obtener, pero se siguen sintiendo vacíos. Y hagan lo que hagan, algo les hace falta. Y Jesús sí sabe que le hace falta. Jesús sabe que este muchacho joven, este principal, tiene un problema en su alma que no le permite estar completo. Fíjese que la palabra que se traduce, Señor, ¿qué más me hace falta? En el griego se puede traducir, Señor, ¿qué más me hace falta para estar completo? Aquí lo tradujeron así, es una buena traducción. Pero también una traducción más apegada a lo que él dice en el griego, lo diríamos así: Señor, ¿qué más me hace falta para que yo esté completo? Y Jesús conoce qué le hace falta. Jesús conoce cuál es el problema de este joven rico, de este religioso. Y Jesús pone el dedo en la llaga y le dice: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Cuando le dijo esto Jesús, él se sintió, dice la Biblia, triste. Y dice la Biblia, porque tenía muchas posesiones. Y usted dirá, ¿es pecado tener posesiones materiales? No, claro que no. En la Biblia hay grandes hombres de Dios, como Abraham fue muy rico, como Job fue muy rico, David fue muy rico, y muchos otros siervos de Dios en la Biblia fueron muy ricos. Las posesiones no son ningún pecado. No es pecado tener cosas. Son bendiciones de Dios. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que se puso triste? Porque tenía muchas posesiones y Jesús le dice: vende todo lo que tiene. Mire, es que Jesús sabía que el corazón de este joven estaba en su riqueza. Ese es el problema. Las riquezas no son malas. No es pecado obtenerlas con trabajo y de manera recta. El pecado está en tener el corazón en estas riquezas, en las cosas materiales, creyendo que con eso y siendo un buen religioso, con mi propia justicia yo puedo entrar al reino de los cielos. Fíjese que los judíos tenían otra teología. Los judíos creían que los pobres estaban malditos por Dios. Todo pobre, decían, ese está desechado por Dios, está pagando algo, está maldito por Dios. Su teología decía que toda la gente que era próspera, rica materialmente,
era porque estaba bien con Dios y porque Dios lo había bendecido, porque le agradaba a Dios su vida. Estaban muy equivocados en esa. Los judíos tenían unos recovecos de teología muy raras y muy mentirosas. Por ejemplo, si alguien sufría, es por el castigo de Dios. Ustedes recuerdan los amigos de Job, ¿no? Perdió toda su riqueza, quedó muy pobre, sin salud, enfermo, y sus amigos vinieron y le dijeron: ¿a dónde has escuchado tú que una gente que se ajusta esté sufriendo como tú? Tú estás sufriendo porque Dios te está castigando por tu pecado. Porque a la gente que se porta bien y está bien con Dios, en lugar de tener pobreza y sufrir como tú, Dios los bendice abundantemente. El hecho de ser pobre no significa que Dios me ha desechado porque sea una maldición de Dios. No, no, no. Tampoco el hecho de ser rico no significa que es malo. Dios da al que quiere, pero a todos nos bendice. Unos con más, otros con menos, pero a todos nos bendice. Pero los judíos tenían ese problema. Entonces, cuando Jesús le dice: vende todos los que tiene, es decir, sé pobre, entonces, por eso es la reacción de este hombre. Pero no es porque Jesús quería que él quedara pobre, que quedara en la calle. No, es que Jesús se estaba dando cuenta que el corazón de este joven estaba en la riqueza y que él creía que con su propia justicia podía ganar el cielo. Así que Jesús le tocó donde lo dolía. Y en lugar de arrepentirse y seguir a Jesús, él se fue a su casa decepcionado de Jesús. Querido hermano, ¿cuál fue la reacción de los discípulos cuando escucharon algo que dijo Jesús? Esta es otra mala interpretación que he escuchado muchas veces, hasta veces de predicadores. Cuando Jesús le dice: es más fácil que pase un camello por el hueco de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Y algunos dicen, inmediatamente concluyen: el Señor dice que los ricos, ningún rico puede entrar al reino de los cielos. Y eso es una gran falsedad de interpretación. Otros tratan de torcer por allí el texto y adecuarlo a ver si se puede entender, y dicen que como las ciudades en aquel tiempo estaban amuralladas y solamente tenían portones para entrar y salir, a las 6 se abrían de la mañana y a las 6 de la tarde se cerraban, entonces los judíos habían abierto algunos huecos para pasar por otro lado que no fuera la puerta, y que a eso le llamaban aguja, y que por allí podían, aunque sea forzado, pasar a un camello. Y dicen: esa es la buena interpretación. No, hermano, no hay necesidad de torcer el texto así. Jesús estaba hablando literalmente que era más fácil a un camello pasar por un hueco de aguja que un rico entrar al reino del cielo. ¿Pero qué tipo de rico? El rico que tenía su corazón en las riquezas. No está generalizando. Hay muchos ricos que no tienen su corazón en las riquezas. Y Jesús dice: la verdad que es casi imposible que uno que tenga dinero, que confíe en sus riquezas y la riqueza sea su Dios, pueda entrar al reino de los cielos. Y eso se entiende, es obvio. Las riquezas en sí mismo no es pecado. El pecado está en poner el corazón en la riqueza y hacer de las riquezas a Dios, un Dios o su Dios. Así es imposible entrar al reino de los cielos. No es posible. Sin embargo, vean, no hay un absoluto, no hay un rotundo no. Yo aprendí en filosofía, ¿cómo se llama? Cuando uno está estudiando filosofía, aprendí que hay cosas que son relativas y cosas que son absolutas.
Lo relativo es que puede ser posible y lo absoluto es lo que es imposible. Y entonces Jesús está diciendo aquí, no es posible que un rico pueda entrar al reino de los cielos si su corazón está en las riquezas. Si su corazón no está en las riquezas, si no está en Dios, sí es posible, porque para Dios todo es posible. Es decir, es más, está diciendo Jesús, si ese rico que tiene su corazón en las riquezas y que las riquezas son su Dios, si Dios lo quiere cambiar, lo puede cambiar, lo puede transformar, porque para Dios no hay nada imposible. Esos ricos que tienen su corazón en las riquezas, si Dios quiere, lo puede transformar, porque su gracia es tan vasta y su amor es tan grande que no hay imposibles para Dios. ¿Cuántos hombres así transformó el Señor? Yo he leído, por ejemplo, de hombres famosos y ricos como Montaner. Cuánta fama, cuánta riqueza. El pequeño gigante de la canción, me acuerdo, Nelson Ned, uno de los grandes cantantes de América Latina, famoso, aquel chaparrito. Después, con mucho dinero y con mucha fama y mucho poder, Dios tocó su corazón y lo transformó. Y abandonó el mundo y la gloria del mundo y los últimos años que Dios le regaló el Señor. Se dedicó a dar testimonio en la televisión, en campañas, en donde fuera, hablando de cómo lo había cambiado el Señor. Es que para Dios no hay nada imposible. Por eso le está diciendo a los discípulos, sí, ciertamente es difícil que un rico pueda entrar al reino de los cielos que tiene su corazón en las riquezas, pero es posible que Dios lo pueda cambiar y transformar. Por eso dice Jesús, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, porque para Dios todo es posible. ¿Y qué es posible? Que ese rico, que esos que tienen su corazón en las riquezas, Dios los puede transformar. Para ellos hay esperanza también, como para nosotros los que hemos sido pobres y somos pobres, también para ellos hay esperanza. No hay uno en la tierra, ricos y pobres, buenos y malos, ignorantes, ocultos. No hay nadie en la tierra que, si Dios quiere, su gracia lo alcance y lo transforme. Así como Dios es capaz de transformar a un drogadicto, una prostituta, a un asesino de lo peor, así Dios es capaz de transformar el corazón de un hombre rico que confía en sus riquezas. Por eso el Evangelio, querido hermano, debe ser llevado a todos, porque la esperanza es para todos. Para el pobre, para el rico, para el drogadicto, para el culto, para el no culto, para todos la gracia de Dios es, y para todos hay esperanza. ¿Saben cuándo ya no hay esperanza? Cuando el hombre muere ya sin Cristo. Entonces sí, ya no hay esperanza. Pero mientras viva no hay un hombre en la tierra que el amor de Dios no lo alcance y lo transforme. Que la sangre de Jesucristo no lo limpie de su pecado y transforme su corazón. Ah, cómo me acuerdo de aquel hombre rico, millonario llamado Zaqueo. Un principal de hacienda, no era cualquier cosa. Dice la Biblia que había amasado una inmensa fortuna, riqueza. Y un día Jesús le dijo: bájate de ese árbol de sicómoro, corre a tu casa, ese millonario, porque voy a tu casa. Y Jesús entró. Era un vil pecador, ladrón. Toda su riqueza la había hecho robando, haciendo trampas. Pero lo amaba Jesús.
Y fue a su casa y la gente decía, si supiera este hombre quién es, cómo es posible de entrar a esa casa de este hombre asqueroso, bajo, ratero, sinvergüenza. ¿Cómo es capaz de entrar a su mesa, estar en su casa? Y Jesús le dijo a este hombre arrepentido, a este millonario, le dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Y lo transformó, dice la Biblia. Y ahora él da evidencia de que ya su corazón ya no está en las riquezas, sino en el Señor. Esa es la prueba del alcance tan grande de la misericordia de Dios. Dios no aborrece a nadie, a ningún pecador. Dios los ama y los busca. Y Dios les dice que Él es capaz de transformarlo, porque para Él no hay nada imposible mientras el hombre viva todavía. Querido hermano, mientras Jesús no venga, hay que seguir hablándole del Señor a todos, pobres y ricos. Entendamos que no hay nadie que el Señor Jesús le dé asco. No hay nadie que el Señor Jesús lo rechace. No hay corazón que Jesús no pueda transformar si el hombre se arrepiente. Querido amigo, tú que me estás escuchando, quiero decirte que no importa lo más bajo que hayas caído, no importa lo que hayas hecho en tu vida. Si tú vienes a Jesús, Él te ama. Y para Él no hay nada imposible. Él tiene el poder y sobre todo el amor para perdonarte, para limpiarte de todos tus pecados, como hizo con el hijo pródigo. Abrazarte, besarte, limpiarte con tu sangre, su sangre preciosa, introducirte a la familia del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, cada vez que leemos tu palabra, quedamos maravillados de la grandeza de tu amor. Aquí hay un joven millonario, muy religioso, meticulosamente religioso, que había hecho todo lo posible por sentir en su corazón gozo, sentirse lleno, pero nada de lo que él hacía le había llenado, no estaba completo, había un vacío muy grande. Eso lo hizo llegar a Jesús y decirle: Señor, todo esto he hecho, pero hay algo que me falta, hay algo que no me permite estar completo, estoy sediento, estoy vacío. Jesús lo fue guiando y le mostró el camino. El hecho de que él se haya regresado triste no significa que no haya esperanza para él. Claro que había esperanza para él. Si él se arrepentía de sus pecados antes de morir, si él ponía su corazón en Jesús y no en sus riquezas, era posible que Jesús lo transformara. Esa palabra contundente de Jesús me llega a lo más profundo de mi corazón cuando dice: todo es posible para Dios. No hay nada imposible. El corazón más sucio y más bajo, el corazón más orgulloso y soberbio, el corazón más sufrido y despreciado en este mundo, si viene a Jesús, el amor de Dios es tan grande que lo abraza, lo besa, lo limpia con su sangre preciosa, hace fiesta en el cielo y lo introduce a la familia del Señor para que le alabe y le siga. Señor, toca el corazón de los hombres. El diablo se encarga de decirle al hombre, después que lo hunde en el pecado y en la miseria, se encarga el diablo de decirle que ya no hay esperanza y que Dios no es capaz de perdonarlo. Pero es la trampa del diablo. Tú sí eres capaz de perdonarlo. Tú los amas, tú los buscas, Señor. Como aquel que dejó las 99 ovejas y fue en busca de la perdida. Jesús va en busca del que está perdido. Lo busca porque le ama. Y cuando lo encuentra, lo toma en su regazo, lo cura y lo regresa al redil del Señor.
Toca el corazón de los hombres, Señor, del hombre perdido, y ayúdanos a nosotros a llevar el Evangelio, sabiendo con convicción que no hay hombre, por más pecador que sea, que no lo alcance la gracia y el amor de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Dios permita que esta palabra haya movido conciencias y muchos corazones. Así lo deseamos y por ello oramos también. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin que tengamos la gracia de dar. Es el momento de dar de lo mucho o poco que Dios ha proveído en nuestras vidas. Entre tanto, cantamos el himno 441. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor, Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor, Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Finalizamos este tiempo de intimidad con Dios, no sin antes desearles que la palabra hoy sembrada la haga Cristo florecer en tu corazón y que se traduzca en frutos de libertad, de salvación, de paz, gozo y amor. Y aprovechamos para invitarles para el próximo domingo también conectarse, porque seguimos adorando al Señor en ese día a través de estos recursos. Y vamos entonces a terminar con la última oración de este día. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque mientras respiremos y nuestro corazón palpite, mientras nos regales el hálito de vida, danos el deseo y la pasión de servirte, de predicar tu palabra con pasión, con gozo. Danos el privilegio, Señor, de servirte hasta la muerte, de adorarte, porque tú lo mereces todo, Señor. Danos salud, danos fuerzas, danos gozo para amarte y servirte y adorarte, Señor. Bendice a los hermanos, a los amigos que hoy se unieron a la adoración a tu nombre. Sana sus enfermedades. Sana, Señor, sus padecimientos físicos. Sana, Señor, y cicatriza y consuela el corazón de los que están llorando hoy la separación de un ser querido. Abrázalos en tu seno divino. Llévales, Señor, el consuelo y la esperanza de la vida eterna. Bendice a nuestros hermanos de la tercera edad. Ellos aman los atrios del Señor, extrañan y anhelan, desean en su corazón estar en la casa de Dios. Sufren por esto. Sin embargo, Señor, en su casa te alaban y te glorifican. Gracias, Señor, por los hermanos que todavía a sus seres queridos de edad los tienen a su lado.
Ayúdales para que los honren, los amen, los ayuden y los disfruten, Señor. Dale salud a ellos. Bendice a nuestros hermanos que han participado hoy en la dirección de todo este culto de adoración. Bendice a sus familias, Señor, y concédeles salud y gozo, Padre. Guárdales bajo tus omnipotentes alas, porque la tierra está en oscuridad y muerte. Como lo has hecho hasta ahora, guárdalos, Señor. Danos paz. A veces hay aflicciones, Señor. El alma se aflige, el sueño se va, por muchas razones. Pero danos paz en medio de todo y ayúdanos a confiar que nuestra alma descanse en ti. Tú eres nuestra esperanza siempre, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que el amor eterno del Padre Celestial y la consolación y guía del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, desde ahora y para siempre. Amén. ¿Ya? Pues que no me